capítulo 6, mañana la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Realmente podríamos nosotros en esta mañana iniciar nuestra conferencia reconociendo que es muy poca la cantidad de cristianos, ya no se diga los no cristianos, es muy poca la cantidad de cristianos en el mundo entero que realmente han podido cobrar conciencia de que nos encontramos en un planeta, el planeta Tierra, que está habitado por seres humanos y que el mundo que nos rodea, espiritual e invisible, está plagado de espíritus de maldad. A través del ocultismo, a través de la parapsicología, a través de la búsqueda de los ovnis, a través de viajes astrales, a través de viajes de hongos alucinantes, a través del peyote, de drogas, de comunicación con los muertos, el ser humano no cristiano sabe en su conciencia que hay algo que trasciende el mundo físico, empírico en que nos estamos moviendo tú y yo, y tratan de alguna manera de poder hacer contacto, de conocer, de penetrar en ese mundo espiritual a través de un conocimiento y de una sabiduría que no es de Dios. Por eso la Biblia nos advierte que tengamos muchísimo cuidado de pisar los terrenos que no son de Dios. Tratar de hacer contacto con espíritus o investigar con medios que no están escritos en la palabra de Dios, porque automáticamente pisas los terrenos de Satanás. En el momento en que una persona va a que le hagan una limpia, que le pasen un huevo, que consultes a los muertos, una reunión de espiritismo, una consulta chistosa, podrían decirle muchos, a la bola de cristal o a la ouija. O tratar de creer que puedes, con tu espíritu caído, como la Biblia lo revela, tratar de conocer o hacer contacto, o creer que tienes revelaciones de otros seres que muchos dicen que vienen de otros planetas. La Biblia dice que es ocultismo, que es peligrosísimo porque pertenece al ámbito de la brujería, de la hechicería. Y todas estas prácticas la Biblia las condena en Deuteronomio 18 del 10 al 12 de una forma muy drástica y muy solemne. Esta es la razón por la cual Dios en la Biblia nos revela que si el ser humano quiere hacer contacto y conocer y saber, no puede el ser humano hacer este contacto ni saber más que a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa un instrumento que se llama la palabra de Dios.
Entonces, cualquier revelación que cualquier ser humano quiera saber, si hay vida después de la vida, si los planetas están habitados, si qué tipo de espíritus están pululando a nuestro alrededor, necesitamos entender que Dios nos dejó el manual de la vida que se llama la Biblia. Esta es la razón por la cual actualmente la mayor parte de los escritores de Hollywood, por ejemplo, la actriz de cine estadounidense Shirley MacLaine, que ha escrito 3 o 4 libros acerca de la nueva era, y Ferguson, otra señora que es líder de la nueva era en California, dicen en sus libros que la inspiración para poder transmitir lo que ellas pusieron en el papel fue a través, y usan una palabra que ya no se llama espiritismo, ahora ya doran la píldora y le llaman canalización. Dice Shirley MacLaine que espíritus han canalizado, o sea, ella es un canal de los espíritus para que ella pueda escribir lo que los espíritus le dicen. Ella le llama espíritus buenos. La pregunta es, ¿cómo puede una persona que no es cristiana saber que los espíritus son buenos? ¿Y cómo puede distinguir cuáles son los buenos y cuáles son los malos cuando ni siquiera sabe cómo se llama? La Biblia nos muestra en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos pulularán espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que tratarán de arrastrar a la humanidad a los campos de la parapsicología, del espiritismo, de la brujería, de la hechicería. En Apocalipsis 9 se dice que antes de que venga Cristo abundará la hechicería y la adoración a los demonios. Entonces vemos nosotros que libros como Harry Potter, que ha penetrado en los millones de mentes infantiles en el mundo entero, es un mensaje subliminal, escondido detrás de una historia disfrazada de infantilismo para los niños, como Peter Pan, como la Cenicienta, ¿verdad? Que es otra cosa, pero disfrazado para que los niños comiencen a creer que hay brujos buenos y hay brujos malos, que hay magia blanca buena y que hay magia blanca mala, y que además, porque el peligro de Harry Potter es que introduce a los niños a comenzar a practicar. Y comienzan a creer que realmente tienen poderes ellos para hacer que vuele la escoba o para hacer que una persona se caiga, etcétera, etcétera. Y en ese momento los niños entran a los terrenos de la brujería. Todo está absolutamente disfrazado, para que las personas no puedan distinguir ni cobrar conciencia qué es lo que se encuentra detrás del mundo que la Biblia nos describe en este pasaje. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más preciosos, más profundos, más reveladores del mundo espiritual. Además de que nos revela que la lucha que tenemos es contra verdaderas entidades espirituales, con el único propósito, escúchame, el propósito principal de los espíritus que pululan a nuestro alrededor, el propósito principal de ellos es atormentarte mentalmente. Satanás y sus demonios y sus principados o sus ángeles caídos atacan la mente humana. La mente humana es el campo de la batalla espiritual. La mente humana es donde se libra la guerra entre el bien y entre el mal. Y como cuando llegamos al cristianismo, nuestra mente estaba con puros softwares, con puros programas. Marx, me metí el programa de Marx, el programa de Jaime Maussan, el programa de Lenin, el problema de la hechicería, lo que me enseñaron mis maestros. Me metí un programa también que decía el ateísmo, otro que me metieron en la escuela que se llama la evolución. Llegamos al cristianismo con 4, 5, 10, 15 programas. Todos los cristianos, a otros les metieron el programa de la inmoralidad, donde el programa te dice en tu disco duro que no hay ningún problema en tener relaciones sexuales antes de casarte.
Llegamos al cristianismo y el propósito de Dios es sacarnos todos esos programas. Ahora sí, como me dijo una persona, Armando, a ti te lavaron el cerebro, y le contesté bien que lo necesitaba. Nada más que tú pregúntate, le volví a decir a esta persona, a ti quién te lo lavó. Gracias a Dios que a mí me lo lavó Él y me lo sigue lavando el Señor con la Biblia. Entonces tenemos cuidado, ¿verdad?, de qué trapeador nos metemos a el cerebro para tratar de limpiarnos estos pensamientos. Llegamos a la Biblia. Y entonces en Colosenses 2:8 el apóstol Pablo escribió: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías. Al llegar a la Biblia y el cristiano comenzar a cobrar conciencia que pensamos mal, las decisiones que tomamos son el resultado de pensamientos y de ideas equivocadas. Si tú vas a una computadora y le buscas el programa de Word, por ejemplo, el de palabra, y no está metido, la computadora no te puede dar ningún programa que no se le haya anteriormente introducido. Entonces la computadora puede tener 10 o 8 programas que alguien se los metió. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que tú funcionas, tú reflejas en tu vida los programas que recibiste desde tu infancia, y yo también. Si eres una persona liberal, no, la dolcherita, a mí no, Dios, es porque alguien te convenció que la inmoralidad existe y que las verdades no son absolutas, que todo es un relativismo y que tú puedes hacer lo que te da la gana y que nadie puede juzgar qué es bueno y qué es malo. Por eso eres una persona inmoral. Entonces, tú y yo funcionamos, hacemos lo que hacemos por lo que somos. No somos por lo que hacemos. Por eso es tan importante el ser para poder hacer. Y tenemos que cambiar el ser para poder hacer y funcionar adecuadamente. Entonces dice en Colosenses, la Biblia, al entrar inmediatamente a conocer la mente de Dios, Dios inmediatamente nos manda un programa que podemos ser engañados por ideas o sistemas de pensamientos y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Tengo que tener cuidado, ese software, esa idea, esa teoría que me están tratando de meter en la escuela, en la prepa, en la secundaria, ¿de dónde vino? Pues que venimos del chango. ¿De dónde vino esa teoría? De Carlos Darwin. En la práctica, en la praxis no está demostrada científicamente. La misma genética, los aminoácidos que son los ladrillos de la vida, las leyes de la biología contradicen totalmente la teoría de la evolución. Pero como los seres humanos no pueden por sí mismos, por sus métodos investigadores científicos, ni por sus proposiciones filosóficas, nadie puede saber cómo comenzó la Tierra, cómo comenzó el ser humano y cómo va a terminar. Entonces el ser humano inventa, especula, hipotetiza, filosofa. Y por eso estamos llenos, ¿verdad?, de que pues hay agua en Marte, ahora descubrieron que no era agua. Y que venimos del chango, ahora descubrieron científicamente que no venimos del chango. Que la Tierra tiene 15 billones de años, ¿de dónde sacaron los 15 billones de años? Pregúntale a tu maestro que de dónde lo sacaron. De un taco de marihuana. ¿De dónde sacaron todas esas cosas? Son puras proposiciones filosóficas. Es que hay el potasio argón, la radioactividad y el carbono 14, métodos científicos para tratar de investigar o datar la antigüedad de la Tierra. Todos estos métodos supuestamente científicos, de los 96 métodos que existen, los más cercanos son el potasio argón, la radioactividad y el carbono 14, se han equivocado con más de 20 billones de años. Estamos en un mundo nada más de ideas. Y entra al escenario mundial un ser humano bajado del cielo. Y la primer palabra que ese ser humano que baja del cielo pronuncia al llegar a este planeta es: arrepentíos,
Qué interesante que esta palabra es la palabra metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Jesús baja a la tierra para decirnos, en primer lugar, a todos, si ustedes no cambian su manera de pensar, si no entienden que su manera de pensar es equivocada y que han sido programados equivocadamente, no entrarán al reino de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo cambiar mi manera de pensar? El día que conozcan la verdad os hará libres. Señor, pero ¿cuál es la verdad? Porque Immanuel Kant dijo, ¿verdad?, que todo estaba basado en una suposición en la que no se podía determinar una verdad filosófica. Carl Sagan, el astrónomo que murió hace pocos años, el astrónomo del siglo XX, dijo que nada es absolutamente más que lo que ves y nada puede cambiar más que aquello que puedes tú, a través del fenómeno de la materia, llevar a cabo. Entonces comienzo a estudiar a Kant, comienzo a estudiar a Platón, comienzo a estudiar a Carl Sagan y me doy cuenta que estamos sumergidos en un mar de ideas y la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Y si hay una respuesta en el siglo XXI en todas las universidades y de todos los maestros y la respuesta es, nadie tiene la verdad, todas son relativas. ¡Qué tremenda forma irracional a la que el ser humano se hundió! Profesando ser sabios, nos convertimos en necios. No hay una sola universidad en el mundo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, en el mundo entero, en la que no se enseñe que las verdades son relativas. Esta es la razón por la cual se levantan, como un ejemplo, ¿verdad?, un grupo de personas que son hombres y se miran en el espejo y tienen órganos reproductores masculinos y dicen que no, que son nenas y que son gays. Y escuchen, y llegan a aceptar el programa, porque todo está en la mente, llegan a creer ese programa, aunque en el espejo le está diciendo la realidad física de que no son mujeres, comienzan a creer que son mujeres, comienzan a comportarse como mujeres, porque algo descompuso totalmente su disco duro. Y es a lo que vino Jesucristo, a sacar esos programas que nos han descompuesto, nos han hecho tener una percepción equivocada de la vida, nos han hecho actuar de una forma equivocada y nos han situado en una posición más baja que la de los mismos animales. Ahora, esa verdad es bien interesante, porque cuando vamos a Efesios, la primera parte de la armadura cristiana es la verdad en el versículo 14. Ahora que somos cristianos y que comenzamos a entender que el proceso de cambiar nuestra manera de pensar, el proceso gradual en el cual mis ideas que me metieron mis maestros, mis papás, mis amigos, mis compañeros, tienen que comenzar a salir. Y van a salir en la proporción en la que la luz entre a mi mente. Mientras más luz entra de la Biblia a mi mente, las tinieblas salen más rápido, porque el único instrumento para cambiar mis ideas es la Biblia. No existe, tú puedes leer libros cristianos y qué bueno que leas libros cristianos, pero la Biblia no solamente es una obra literaria en la que nos acercamos y nos da información intelectual, sino que la Biblia dice, por ejemplo en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, este libro, dice Dios, que es el autor, que contiene este libro, no en la tinta ni en el papel, sino que la palabra que es hablada y leída y llegada a mi espíritu, me alimenta mi vida espiritual interior. Así como un ser humano desde que nace ha sido creado dependiente de Dios para que se pegue al pecho de la mamá. Un recién nacido no necesita nada más que
Nada más chupa y duerme, chupa y duerme. Ese es su mundo por 6, 8 meses aproximadamente. Y en el pecho de la mamá, en la leche de la mamá, Dios ha puesto todos los anticuerpos, todas las vitaminas, todas las defensas que ese niño va a necesitar físicamente para enfrentarse a un mundo bacteriano, microbiano y virulento a los 8 meses, 10 años de edad. Un niño que ha crecido con la leche de la mamá, el primer año por lo menos que la mamá le dé 1 año de leche, ese niño les va a ahorrar a los papás cientos de sufrimientos de cuentas médicas y de visitas al hospital, porque si algo protege a los bebés contra las enfermedades es la leche materna. No la leche Lala, ni las leches de polvo, ni las mezclas y las químicas hechas, inventadas por los hombres. Nadie puede sustituir la leche de la mamá. Entonces, ese niño ha hecho durante 6 meses pegarse al pecho y es todo lo que necesita para mientras sigue dormidito y comienza a abrir los ojos y comienza a darse cuenta ya quién es la mamá. Y ya después comienza con el jamoncito y picadillos y cosas más sólidas. Ese niño, lo único que lo sostuvo fue la leche de la mamá, mientras pasaba un tiempo se fortalecía y despertaba y cobraba conciencia que ha llegado a un mundo físico que él no conoció después de estar 9 meses flotando en el líquido amniótico en la matriz de su madre. Y es exactamente lo mismo con los cristianos recién nacidos. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un cristiano que se acaba de convertir no necesita más que leer, que no importa el niño, cuando toma la leche el niño dice, no me sabe bien, me sabe amarga. ¿De qué está hecha? Químicamente qué está compuesta, mamá? Un bebé no hace nada, entonces preguntas ridículas, él nomás agarra y chupa y jala, ¿verdad? Así tú tienes que leer la Biblia y darte cuenta que después de 6 meses, 1 año de estar leyendo la Biblia, comienzas a abrir los ojos y a darte cuenta que todo lo que la Biblia dice es real. El diablo es real. Los espíritus son reales. La mentira es real. La inmoralidad es real. El pecado es real. Jesús fue real. Él murió en la cruz y murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y fue resucitado. Y comienzas a darte cuenta que todo es real y descubres que realmente la verdad existe. Y que es una verdad objetiva y absoluta para todos los tiempos, para todas las culturas, para todas las personas, para todas las edades. Si no hubiera una verdad absoluta para todos los tiempos, imagínense nada más, es que la cultura de los africanos les dice que pueden matar, los caníbales que pueden comerse a las personas, los homosexuales que pueden hacer esto, Hitler que pudo matar porque eran ratones los judíos. Si no tuviéramos nosotros un patrón absoluto de la verdad, cada quien tendría, repito, su verdad, que es lo que enseñan en las universidades. Yo tengo guardado el folleto de bienvenida que dieron en la Universidad de Harvard hace 3 años. En algún mensaje lo leí. Y al llegar a Harvard, que es una de las universidades más prestigiadas del mundo entero, en esta bienvenida, la bajamos de internet, dice el director de la escuela: alumnos, sean bienvenidos todos, es el primer día de clases, a todas las facultades, ahí en el principal salón de Harvard. Quiero decirles, ¿verdad?, que en esta universidad todos respetamos las ideas de todos, nadie se meta, si tú eres musulmán, sigue musulmán, si tú eres católico, católico, si tú eres hindú, etcétera, etcétera, no hay absolutamente, si tú quieres ser homosexual, eres homosexual, aquí venimos solamente a alimentarles el intelecto. Cada quien puede pensar y tener la idea que tenga, porque la verdad absoluta no existe. No queremos pleitos ni fricciones entre ustedes, sean tolerantes ante las realidades de las verdades relativas. Miren ustedes el lenguaje que usaron, sean tolerantes. Y por eso cuando el cristiano debate públicamente y dices a una persona, no, así no es, te dicen intolerante. El otro día sacaron un artículo de Hollywood donde decían los directores de cine actuales de Hollywood: no hay cosa que más nos amargue la vida que encontrarnos esas personas que aman cristianas y que se crean exclusivas de Dios.
El mundo no soporta que le digas, hay una luz y hay una verdad, y tu vida está en tinieblas. El mundo no soporta eso. Por eso crucificaron a Jesucristo. Muy bien, para que podamos comenzar a adentrarnos en este pasaje, es interesante, lo vimos de una forma breve en el versículo 10, Efesios 6:10, que lo primero o las primeras cosas que nos introducen a la guerra espiritual son estas palabras en el versículo 10, tal vez demasiado profundas, y vamos a gastar un poco de tiempo porque vale la pena en este versículo. Por lo demás, hermanos míos, y lo primero que se nos manda es fortalecernos. Se nos dice ¿en quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, el que descubrimos cuando nos convertimos, el Padre de Jesucristo, el Dios, el origen de la fuerza y de la energía del universo, de Él es el poder. Y ese poder, ¿verdad?, es la fuerza que nos va a capacitar y nos va a habilitar de poder permanecer de pie ante los ataques en este planeta del enemigo espiritual. Como lo vamos a ver, hay una palabra clave aquí que es estar firmes. Esta palabra en el griego endumaos, de donde viene la palabra dunamis, es interesante porque en Filipenses 4:13 se vuelve a usar cuando dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aquí dice que nosotros nos fortalezcamos, y en Filipenses 4:13 dice que Él es el que nos fortalece, y es la misma palabra endumano o endumaos. Un niño que se pega al pecho de la mamá, lo único que necesita es pegarse al pecho de la mamá, y toda su fuerza física que va a necesitar para crecer tiene los mismos músculos que Charles Atlas, un bebé. Tiene el mismo cerebro que Alberto Einstein. La diferencia entre un bebé en músculos y en cerebro de Charles Atlas y de Alberto Einstein es que Alberto Einstein y Charles Atlas desarrollaron esos músculos y ese cerebro. Pero es el mismo cerebro que tiene el bebé y los músculos que tiene un recién nacido. Nada más que han sido desarrollados. Entonces, ese niño, ¿qué fue lo que hizo que llegara a los 18 años de edad, a los 20 años de edad, a los 25 años de edad y fuera un atleta? Y está fuerte, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo hizo que esté sano, que se pueda casar y pueda tener una buena familia? Lo que lo hizo estar sano y fuerte es que descubrió en su juventud que no es bueno fumar, que no es bueno alcoholizarse, que el sexo no se puede usar antes de poder casarse. Y estas verdades inalineables, absolutas, hicieron que este muchacho a los 25 años sea un guerrero de Dios para luchar con 50,000 Goliaths. ¿Qué fue lo que hizo que este muchacho pudiera verdaderamente enfrentar la vida? Su educación, su filosofía y su alimentación. Somos lo que comemos físicamente. De la misma forma, amados santos, cuando venimos a la Biblia, necesitamos entender que la vida espiritual que fue creada, somos una nueva creación por Dios dentro de nosotros, necesita leche. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha ideado para que estemos conectados continuamente a su palabra. Toda mi fuerza espiritual que tengo para poder aguantar mi matrimonio, ese hijo, esa hija, esos padres, las luchas, las hipocresías políticas, las hipocresías religiosas, tantas ideas. ¿Qué es lo que me va a capacitar para enfrentarme a un mundo que nos es hostil, que nos trata de aplastar, que nos trata de desanimar, que nos trata de deprimir? ¿Qué es aquello que me va a capacitar para poder enfrentarme, además de este mundo, a alguien que es invisible y que anda atrás de mis huesitos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Fortaleceos, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, en el original, parafraseándolo, dice así: por lo demás, hermanos, saquen fuerzas del Señor, porque ustedes no tienen ningunas. Ay, hermano.
¿para qué? Ya no aguanto a mi esposa. Ya esta vida con mis padres, este trabajo, estas ideas. Y conforme pasan los días y pasan los días y pasan los días, algo entra a tratar de saquearnos, minarnos, debilitarnos. Y esto no es repentino, esto es gradual. Poco a poco el enemigo nos comienza a debilitar. O te fortaleces o te debilitas. No hay más que de dos sopas. Y cuando comienzas a sentir que, ya no puedo, y ya no tienes el ánimo, y llegamos a la iglesia, poderoso, Dios poderoso, 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 ¿qué tiene poderoso? Poderoso, ¿qué tiene poderoso? Gloria, ¿cuál gloria? Y comenzamos a descubrir que ya perdimos el ánimo, ya nos sentimos así, cansados, deprimidos, sin visión, ya es borroso el futuro, ya el diablo ha pintado enfrente de nosotros puros cuadros grises, ya no vemos la luz, ni distinguimos las tinieblas, ya todo es gris, es borroso, y comenzamos a caer en un círculo que se llama en los Salmos el pozo de la desesperación. Miren ustedes un versículo, hoy en la mañana mi esposa me lo compartió, Nahum. Qué precioso. Busquen Nahum en el índice porque no lo van a encontrar. Al principio de su Biblia hay un índice con todos los libros de la Biblia. Nahum. Está antes de Sofonías. Después de Miqueas. Nahum capítulo 2. Quiero que lo lean conmigo. Nahum capítulo 2. Después de Miqueas, antes de Sofonías. Hoy en la mañana que le venía compartiendo a mi esposa de lo que iba a compartirles, ella me dio este versículo y he estado meditando desde que llegué en esta mañana en este pasaje y me impactó, porque es precisamente el meollo de nuestra enseñanza. Dice Nahum capítulo 2, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. 1, 2, vigila el camino. 3, cíñete los lomos. 4, refuerza mucho tu poder. Nos damos cuenta que Dios en la Biblia nos alerta, nos advierte, nos amonesta que es nuestra responsabilidad. Una vez que Él ha hecho ya la obra de la salvación, me ha dado el Espíritu Santo y me ha dejado la Biblia, comenzar a guardar la fortaleza. Número 1, la fortaleza es esas murallas que antiguamente los castillos tenían, casi las hacían muy altas, para que fueran más difíciles que el enemigo aventara las catapultas y las escalara y se metiera dentro del castillo. De ahí se sacó la palabra también atalaya. Todos los castillos y las fortificaciones antiguas tenían vigilantes las 24 horas en 3 turnos, donde su única labor era ver a lo lejos si venía alguna amenaza y tocar la trompeta y avisarle al pueblo, juntarse los soldados y reforzar el ataque del castillo. Muy bien, la Biblia, usando este símil y esta figura, nos dice que en nuestra mente hay fortalezas. Por ejemplo, un homosexual tiene una fortaleza, tiene una muralla inmensa de pensamientos y de ideas que están tan arraigadas en su mente que para que pueda derrumbarse y ser caída esa fortaleza mental y él acabar con esa idea, necesita forzosamente la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la única que puede derribar las fortalezas mentales de nuestras ideas. Ahora muy bien, llegamos a la Biblia, somos cristianos. ¿Qué es la vida cristiana? Comenzar a derrumbar las ideas, esas fortalezas mentales que nos enseñaron y que formaron parte de nuestra filosofía y de nuestra conducta anterior y comenzar a levantar murallas nuevas. Fortalezas nuevas. Escucha, cada
versículo de la Biblia que memorizas. Cada palabra que entra de Dios es un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo, y la persona que vive en la Biblia, memorizándola, meditándola, comienza a permear su mente, y cuando el enemigo venga, lo vamos a ver en las próximas clases, con sus flechas, con sus dardos, ¿contra qué se va a estrellar? Contra ideas más fuertes que las que provienen del mundo. Y voy a resistir. Una muchacha que ya tiene una fortaleza moral en su vida y que ha dicho, yo no voy a dejar manosearme, ni tentarme, ni tocarme por ningún patán roto quintopatiero. Antes de que yo me case, esa muchacha, cuando venga el ataque y los dardos del fuego del maligno y las amigas, tiene una fortaleza que ella ha construido a través de fortalecer su vida espiritual tan grande que va a resistir. Y el día de su boda le va a decir a su esposo, aquí está mi cuerpo, es tuyo, tú eres el primer hombre a quien se lo entrego. Esta filosofía de la virginidad ahora es una burla. Ahora tú dices esto a una persona y se burlan de ti. Ay, no me digas que eres virgen. Así dicen en la televisión. Se burlan de las virtudes morales. Pero prohíben que entren menores de 18 a la película La Pasión de Cristo. Y a las 6 de la tarde en Big Brother se andan encuerando ya todos. Qué alrevesado está el mundo. Como les dije, Big Brother es un programa para retrasados mentales. Solamente una gente así, imagínate nada más, ¿qué puede haber en los pensamientos de una persona que ve esos programas para creer que puede eso alimentar, divertirse? O sea, ¿quién no puede en ese momento tomar la Biblia o leer otro mejor libro, o irse mejor a correr, o meterse a un gimnasio, o ir a correr, en lugar de ver esas cosas que entran y ensucian nuestra mente y derriban los ladrillos de las fortalezas morales que hemos comenzado a levantar? Tú veas una película pornográfica y esa película, ¿cuál es el efecto? Va a entrar a tu mente. ¿Y qué va a hacer esa película? Va a derribar tus fortalezas que ya tenías durante 4 días o 6 días o 3 semanas o un mes, y va a comenzar a minimizar otra vez tu moral. Y después vas a comenzar a pensar y decir, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con mi esposa o con mi novio o con mi novia? Ya cediste y la fortaleza se ha levantado del enemigo en tus pensamientos otra vez. Estamos en una guerra de ideas. Y Dios nos deja a nosotros la alternativa, la opción de que nosotros decidamos qué queremos pensar. ¿A quién le quieres creer? ¿Qué películas? Mi esposa y yo esta semana escogemos ya, pero así con pinza las películas, ¿no? Y entramos en una película y comienza algo, ¿verdad? Inmediatamente nos paramos y nos salimos del cine. Esto, Dios nos dice, sálganse. No, ¿por qué no voy a quedar a ver esas cochinadas? ¿Por qué? Mi mente, la Biblia dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, en lugar de dejar seducirme por esas ideas y por esas películas y por esos retratos y por esas imágenes que entran y van a quedarse, escuchen, nuestra mente es una cámara fotográfica, por el amor de Dios. Lo que tú ves se te queda en la mente, se te queda ahí como impreso, como una fotografía que hayas tomado. Dime cuántos días vas a tardar para sacar esas imágenes de tu mente. ¿Cuántos días te van a atormentar esas imágenes pornográficas en tu mente? Esas ideas, ¿cuánto tiempo van a orillarte a que acabes como la mayor parte de los pederastas y de los que violan niños y de los que hasta sus hijas las violan y violan a las mujeres, como en Ciudad Juárez, y actos sexuales, y todo porque no hay ningún asesino degenerado sexual que no haya comenzado con la pornografía? Ninguno. Ted Bundy, el más grande asesino de mujeres en California, que lo metieron a la pena de muerte, confesó que desde los 12 años comenzó a ser adicto a la pornografía. La pornografía te hace adúltero.
Pierdes el amor de tu esposa, crees que puedes tener relaciones y placeres con otras mujeres, comienzas a abandonar el tesoro y la santidad del matrimonio, y la Biblia dice, honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, sin suciedad, pero los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. Dice aquí en Nahum, guarda la fortaleza, vigila el camino. Es lo que estamos hablando. Vigilemos dónde van nuestros pasos. Vigila dónde te metes. El otro día a nuestra hijita de 13 años, Natalia, las amigas de ahorita de tercero, cuarto, secundario, perdón, de primero y secundaria, oye, que va a un concierto, que por aquí, por allá, no vas. ¿Por qué? Por esto, y comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que tenemos que comenzar ya a nuestros hijos, a nosotros vigilarlos. Ellos no tienen la capacidad para saber en dónde se meten. Ellos son jalados por los amigos. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres, investigar qué tipo de concierto, qué música va a estar ahí, qué ambiente va a haber. ¿Va a haber alcohol? ¿No va a haber alcohol? ¿En dónde va a ser? ¿Va a ser en la capilla? ¿O va a ser en una iglesia cristiana? ¿O va a ser, verdad, en Avándaro? Entonces, si son menores de edad, nosotros somos responsables. Ya si tu hija de 18 años, pues me voy, pues ya te vas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Que en ese momento ya tú eres el responsable. Pero nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos. Tenemos que vigilar sus caminos. Ahora, si no vigilo a los míos, y me meto a cualquier película, veo cualquier programa y hago cualquier cosa, ¿cómo puedo entonces yo decirle a una persona, ese camino es malo, cuando mis propios caminos no están vigilados y yo mismo estoy siendo guía de ciegos? Dice en tercer lugar, ciñes los lomos. La palabra ceñir significa en el hebreo decidir o hacer firme. En otras palabras, decídete ya en esta hora. Cada vez que Dios me da un mensaje para predicar, le digo, Padre Santo, hoy hay personas a quienes este mensaje que tú me has dado es especialmente para ellos. Y tú les vas a hablar hoy precisamente porque tal vez para muchos sea el último día que tú les hablaste. Ciñe tus lomos es decídete. Hoy que Dios te está dando este mensaje, decídete hoy a quién quieres servir. Ya no la hagas de tos. Ya deja de decir, pues el cristianismo es solamente ir a la iglesia, como antes iba como a la iglesia romana, y me siento y me paro, huele incienso, y de lunes a viernes me porto como el anticristo, y el domingo santo, santo, Señor omnipotente. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo les diré, ¿a mí? ¿A mí? ¿Qué? ¿A mí me estás hablando? ¿A mí? Sí, Señor. ¿Señor? Sí, Señor. ¿A mí, Señor? ¿Será el señor Díaz o el señor Juárez? ¿Por qué me dice Señor, Señor, si no haces, si no actúas, si no vives, si no practicas lo que te he dejado para que no solamente las ideas revolucionen tu mente, sino que, escúchame, cuando yo acepto una idea de Dios de la Biblia, por ejemplo, la moral, y acepto que yo debo ser una persona moral, escúchame, y practico la moral, esa convicción que yo tengo se fortalece. Pero si solamente soy intelectual, no, la Biblia dice no adulterarás, es verdad, pero yo lo hago, entonces comienzo a desintegrar mi personalidad. Y es interesante que la psicología le llame esquizofrenia a un problema que se llama desórdenes de la personalidad. Dicen algunos psicólogos que hay hasta personas que tienen 4 o 5 personalidades. En el trabajo son de una forma, con la señora son ogros o caimanes, con los hijos son hipócritas, con los amigos, ¿qué hubo mi compadre, verdad? Con la esposa vieja fea, métase a la casa, con los niños los patean, y con la familia otra cara, y así tienen una cara diferente a todos los lugares donde van. ¿Por qué estas personas actúan? ¿Por qué no podemos ser íntegros? Que significa ser igual en el metro, ser igual en mi motocicleta, ser igual en la ruta 100, ser igual en el cine, ser igual en la cafetería, ser igual en la iglesia, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Dios anhela que presentemos un solo frente. Presentar 2 frentes, la Biblia le llama hipócrates, de donde viene la palabra hipocresía, que significa disfrazarte. Y Dios odia la hipocresía. Dios odia que no seamos genuinos,
Que llegues, ¿cómo está, hermano? Y aquí traes un sable Conan por detrás y nomás se voltea y dice, ¡ay, qué bonito vestido, hermana, trae usted! Parece china poblana. Pastor, qué gusto de verlo. Y en la tarde, hablando de los líderes, hablando de los pastores. Este tipo de actitudes demuestran que no estás integrado. Que lo que dices no lo practicas y no lo haces. Y te comienzas a desintegrar o a perder tu personalidad. Y dice en Santiago 1 que el hombre de doble personalidad es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra ánimo es la palabra psuke en el griego, que es alma, el hombre de doble alma. 1000 años antes de Freud, la Biblia nos hablaba que una persona no integrada en su personalidad y que actúa de forma doble o triple es una persona inestable emocionalmente. Y dice aquí en Nahum, ¿verdad? Refuerza mucho tu poder. Ahora, ¿con qué propósito se nos dice guardar la mente, la fortaleza? Vigilar el camino, decidirnos y reforzar nuestro poder, que dice en Efesios, fortaleceos en la fuerza del Señor. El versículo 2 y el versículo 3 nos lo dicen. El versículo 2 dice, porque Jehová restaurará la gloria. O sea que, si yo no hago estas cosas, ¿cuál es la gloria de nosotros? El Shekinah, la presencia del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 6, 19. Esa gloria que tenemos dentro de nosotros como cristianos, esa gloria que es el Espíritu Santo, si yo no hago estas cosas, la comienzo a aplastar. Y aplastar, y aplastar. Y el Nuevo Testamento usa dos pasajes, Efesios 5 y 1 Tesalonicenses 5. En Efesios 5 dice, no contristéis al Espíritu Santo, y en 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. El cristiano puede a esa gloria, número 1, causarle dolor. Significa contristar. Tu pecado y tu vida inmoral, tu vida deshonesta, le causa dolor a esa gloria que tienes dentro de ti. Y esta es la razón por la cual estás tan enojón, tan irritable, tan válete gorro. Donde comienza ya todo, ya no te interesa. Comienzas ya, para ti es igual cualquier cosa. El desánimo. Todos estos son síntomas de que dentro de ti esa gloria se está apagando. Y apagar significa reducir dentro de ti tu fuerza del testimonio a tu alrededor. Si yo guardo mi fortaleza, vigilo mi camino, me decido y me refuerzo, Dios va a volver esa gloria que ya estaba en esta mañana aplastada, te va a volver a levantar. Y mira lo que pasa. Bueno, qué tontos somos, ¿verdad? De escoger siempre el pecado. Cuando Dios restaura la gloria, y significa que comienza otra vez a devolverte la fuerza, el poder, el ánimo que necesitamos para vivir, vas a comenzar a ver todo color de rosa. Y estaremos angustiados en todo, pero no nos vamos a sentir nunca atribulados y angustiados. Vamos a estar rodeados de problemas, pero no desesperados. Perseguidos, pero nunca nos vamos a sentir solos ni desamparados. Caeremos, pero no estaremos destruidos. 2 Corintios 4, del 8 al 9. Esto es restaurar la gloria. Vivir cerca de Dios y vivir en la santidad es vivir seguro, confiado, tranquilo, tarareando. El Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Dice el Salmo 112, el justo recibirá malas noticias, pero su corazón estará firme, confiado en el Señor. No significa que no va a haber malas noticias. Estamos llenos de malas noticias. Nada más ve la televisión y los periódicos. Pero estas noticias y esta podredumbre del mundo y esta corrupción de nuestra vida, esta inmoralidad, no va a afectar nuestra vida interior. Porque hemos levantado un castillo entre nosotros. Y solo esos, como dice en Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos.
Durante el anticristo, los cristianos que van a aguantar no comprar en Oxxo, ni comprar en Gigante, ni en el mercado, y que si no traes el sello del anticristo no vas a poder comprar, van a tener que enfrentarse a un mundo donde ahorita no se compara. Si ahorita las presiones de los amigos no los aguantas, imagínate cuando el mundo entero esté contra nosotros. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, los obedientes. Necesitamos la obediencia para soportar y ser fortalecidos y enfrentarnos al mundo. El mundo que colgó a Cristo hace 2000 años es el mundo que a ti y a mí nos va a perseguir. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir en contra de la marea. Ir en contra de las olas de inmoralidad. Ir en contra de todo lo que el mundo quiere a nosotros. O sea, hagan de cuenta que es como una oleada, así como un maremoto, que se viene, y la presión es esto. La presión hace que te hagas así. ¿Y hay cristianos que ya están así? Ya están así. Ya, para que hermano, ore por mí, sáqueme este chamuco, hermano. ¿Qué chamuco, ni qué nada, ni qué? Ese es el efecto del mundo, o sea, el cine, todo nos arrincona y nos hace llegar a aceptar que el mundo es exactamente como ellos nos quieren que nosotros seamos como ellos y convertirnos como ellos. Y dice Jeremías, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿Quién va a ser el que nos va a dar esa fuerza para estar, como dice aquí 3 veces en Efesios, firmes? Firmes es estar parado sin caerte. Y es la posición de un soldado. Vienen los vientos, y no te caes. Si vienen las lluvias, y no te caes. Si vienen los ríos por debajo y te atacan y por todos lados, y tú estás firme como una palmera. Las palmeras son los únicos árboles que no pueden jamás ser desarraigados, porque son los árboles, no sé si están clasificados dentro de la arbolaria, pero son los que más grandes raíces tienen de todos los árboles. Entonces, mientras más raíces tengamos, más aguantamos la presión. Y escúcheme, la presión va a multiplicarse en el siglo XXI. Pobres de nuestros hijos, ¿a qué mundo tan inmoral se están enfrentando? Ahí tienes Big Brother en tu casa a las 6 de la tarde con niños menores de edad. Debería darte vergüenza. Insultas a tu esposa y le dices groserías enfrente de tus hijos, debería de darte vergüenza. O hacemos firme nuestra vocación y elección, o no vamos a entender. Para terminar, dice Nahum, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Hijos míos, dice el Señor en la Biblia, guarden su fortaleza, guarden su mente, fortalezcanse en mí, saquen fuerzas de mí, vigilen el camino, vigila la casa que vas a comprar, en dónde y en qué colonia va a estar, vigila el negocio que vas a hacer, vigila las películas, vigila los libros que compras, vigila las revistas que lees cuando estás distraído, vigila y asegúrate las clasificaciones de las películas, vigila tus caminos, decídete y fortalécete en mí. Porque quiero levantar tu gloria, porque saqueadores andan buscando destruir tu vida y mi vida. Andan buscando destruir nuestro matrimonio. Y andan buscando destruir a nuestros hijos. Y como dijo Josué, al pueblo, cuando querían regresarse a la idolatría, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te bendecimos porque tú eres la fuente de nuestro poder. En nosotros no existe ninguna capacidad, ni habilidad, ni sabiduría, ni consejo contra ti. Si tú no estás de nuestro lado, y si tú no vas delante de nosotros peleando nuestras batallas, todo lo que hagamos no tendrá sentido. Porque eres tú, Señor, el que nos dijiste que separados de ti, nunca jamás haríamos nada. Somos tu diseño y tu obra, somos tu creación nueva.
los cristianos. Y tu propósito es que volvamos otra vez, como desde el jardín del Edén, de depender de ti, de saber que no somos dioses. No tenemos la capacidad, ni la facultad, ni la sabiduría para determinar qué es bueno o qué es malo por nosotros mismos. Nuestra ética y nuestros valores están distorsionados, están corrompidos por las filosofías y las ideas de seres humanos que se han creído dioses y se han vuelto necios. Bendito seas, Hijo de Dios, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres nuestra vida. Bendito seas que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, y bendito seas porque eres tan paciente con nosotros. Grande en la misericordia es el Señor, y digno de ser alabado. Bueno es el Señor, y grande su fortaleza en tiempo de la angustia. En esta mañana Dios les ha hablado a muchos hijos y a muchas hijas de Él. Y usando su palabra te ha dicho, vuélvete a mí. Esas ideas que has permitido en tu vida en las últimas semanas, en los últimos meses, te van a hacer mucho daño. Esos consejos que te han dado esas amigas, esos consejos que te han dado esos amigos, que no han usado mi palabra para aconsejarte, no son consejos de Dios, son del mundo. No les hagas caso. Nunca pidas un consejo a alguien que no sea cristiano, porque no tiene la sabiduría de Dios. Oh Padre, gracias porque te tenemos a ti. No tenemos que ir a Egipto a pedir ayuda. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en todos nuestros problemas. Por lo tanto, nuestra alma dirá, no temeré. No temeremos. Oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué hemos de estar angustiados? ¿Por qué hemos de estar desanimados? ¿Por qué hemos de ver todas las cosas negras cuando tú has venido a que tengamos gloria? A que veamos esta gloria renacer en nuestra vida esta mañana, y a que levantemos tu bendito y santo nombre, como santos y como la luz del mundo, que somos tu iglesia. En esta mañana también hay muchos de ustedes que no tienen a Jesucristo, que tal vez tienes ideas religiosas, tal vez perteneces hasta a alguna religión, pero tú sabes que el mundo de tus pensamientos y de tus ideas no ha sido cambiado. Sigues pensando igual que hace 4 o 5 años. Esto indica que no tienes la gloria de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para en esta mañana dar el primer paso y conocer la verdad. La Biblia dice, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar respecto a Dios. Cambia tu manera de pensar respecto al pecado. Cambia tu manera de pensar respecto a tu vida. Arrepentirse es reconocer mentalmente que está uno equivocado, que las ideas destructivas que tenemos y teníamos nos llevan a la muerte, a la separación eterna de Dios en el infierno. Arrepentirnos es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. En segundo lugar, cree, dice la Biblia, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Que Jesucristo en la cruz pagó con su sangre, con su vida, lo que tú y yo nunca hubiéramos podido pagar: nuestros pecados. Y en tercer lugar, invítale. Ahí desde tu lugar, con tu cabeza inclinada, dile así en tu corazón: Señor mío y Dios mío, me he enfrentado en esta mañana a la Biblia, a tu verdad, y me he dado cuenta qué mal estoy. Te pido que me perdones por tanta ignorancia, tanta rebelión y tanta depravación moral. Ahora conozco que solo tú puedes entrar a mi vida con tu gloria y cambiar mi manera de pensar, transformar mi mundo de ideas y ponerme este nuevo programa, que es el programa que se llama la santidad. Señor Jesús, creo que en la cruz pagaste por mis pecados. Te invito a mi corazón y te doy las gracias porque salgo contigo
con tu gloria, para que yo pueda convertirme en esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6. Mañana la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Realmente podríamos nosotros en esta mañana iniciar nuestra conferencia reconociendo que es muy poca la cantidad de cristianos, ya no se diga los no cristianos, es muy poca la cantidad de cristianos en el mundo entero que realmente han podido cobrar conciencia de que nos encontramos en un planeta, el planeta Tierra, que está habitado por seres humanos y que el mundo que nos rodea, espiritual e invisible, está plagado de espíritus de maldad. A través del ocultismo, a través de la parapsicología, a través de la búsqueda de los ovnis, a través de viajes astrales, a través de viajes de hongos alucinantes, a través del peyote, de drogas, de comunicación con los muertos, el ser humano no cristiano sabe en su conciencia que hay algo que trasciende el mundo físico, empírico en que nos estamos moviendo tú y yo, y tratan de alguna manera de poder hacer contacto, de conocer, de penetrar en ese mundo espiritual a través de un conocimiento y de una sabiduría que no es de Dios. Por eso la Biblia nos advierte que tengamos muchísimo cuidado de pisar los terrenos que no son de Dios. Tratar de hacer contacto con espíritus o investigar con medios que no están escritos en la palabra de Dios, porque automáticamente pisas los terrenos de Satanás. En el momento en que una persona va a que le hagan una limpia, que le pasen un huevo, que consultes a los muertos, una reunión de espiritismo, una consulta chistosa, podrían decirle muchos, a la bola de cristal o a la ouija, o tratar de creer que puedes con tu espíritu caído, como la Biblia lo revela, tratar de conocer o hacer contacto, o creer que tienes revelaciones de otros seres que muchos dicen que vienen de otros planetas. La Biblia dice que es ocultismo, que es peligrosísimo porque pertenece al ámbito de la brujería, de la hechicería. Y todas estas prácticas la Biblia las condena en Deuteronomio 18 del 10 al 12 de una forma muy drástica y muy solemne. Esta es la razón por la cual Dios en la Biblia nos revela
que si el ser humano quiere hacer contacto y conocer y saber, no puede el ser humano hacer este contacto ni saber más que a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa un instrumento que se llama la palabra de Dios. Entonces, cualquier revelación que cualquier ser humano quiera saber, si hay vida después de la vida, si los planetas están habitados, si qué tipo de espíritus están pululando a nuestro alrededor, necesitamos entender que Dios nos dejó el manual de la vida que se llama la Biblia. Esta es la razón por la cual actualmente la mayor parte de los escritores de Hollywood, por ejemplo, la actriz de cine estadounidense Shirley MacLaine, que ha escrito 3 o 4 libros acerca de la nueva era, y Ferguson, otra señora que es líder de la nueva era en California, dicen en sus libros que la inspiración para poder transmitir lo que ellas pusieron en el papel fue a través, y usan una palabra que ya no se llama espiritismo, ahora ya adoran la píldora y le llaman canalización. Dice Shirley MacLaine que espíritus han canalizado, o sea, ella es un canal de los espíritus para que ella pueda escribir lo que los espíritus le dicen. Ella le llama espíritus buenos. La pregunta es, ¿cómo puede una persona que no es cristiana saber que los espíritus son buenos? ¿Y cómo puede distinguir cuáles son los buenos y cuáles son los malos cuando ni siquiera sabe cómo se llama? La Biblia nos muestra en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos pulularán espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que tratarán de arrastrar a la humanidad a los campos de la parapsicología, del espiritismo, de la brujería, de la hechicería. En Apocalipsis 9 se dice que antes de que venga Cristo abundará la hechicería y la adoración a los demonios. Entonces vemos nosotros que libros como Harry Potter, que ha penetrado en los millones de mentes infantiles en el mundo entero, es un mensaje subliminal, escondido detrás de una historia disfrazada de infantilismo para los niños, como Peter Pan, como la Cenicienta, ¿verdad? Que es otra cosa, pero disfrazado para que los niños comiencen a creer que hay brujos buenos y hay brujos malos, que hay magia blanca buena y que hay magia blanca mala, y que además, porque el peligro de Harry Potter es que introduce a los niños a comenzar a practicar. Y comienzan a creer que realmente tienen poderes ellos para hacer que vuele la escoba o para hacer que una persona se caiga, etcétera, etcétera. Y en ese momento los niños entran a los terrenos de la brujería. Todo está absolutamente disfrazado, para que las personas no puedan distinguir ni cobrar conciencia qué es lo que se encuentra detrás del mundo que la Biblia nos describe en este pasaje. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más preciosos, más profundos, más reveladores del mundo espiritual. Además de que nos revela que la lucha que tenemos es contra verdaderas entidades espirituales, con el único propósito, escúchame, el propósito principal de los espíritus que pululan a nuestro alrededor, el propósito principal de ellos es atormentarte mentalmente. Satanás y sus demonios y sus principados o sus ángeles caídos atacan la mente humana. La mente humana es el campo de la batalla espiritual. La mente humana es donde se libra la guerra entre el bien y entre el mal. Y como cuando llegamos al cristianismo, nuestra mente estaba con puros softwares, con puros programas,
Marx, me metí el programa de Marx, el programa de Jaime Maussan, el programa de Lenin, el problema de la hechicería, lo que me enseñaron mis maestros. Me metí un programa también que decía el ateísmo, otro que me metieron en la escuela que se llama la evolución. Llegamos al cristianismo con 4, 5, 10, 15 programas. Todos los cristianos, a otros les metieron el programa de la inmoralidad, donde el programa te dice en tu disco duro que no hay ningún problema en tener relaciones sexuales antes de casarte. Llegamos al cristianismo y el propósito de Dios es sacarnos todos esos programas. Ahora sí, como me dijo una persona, Armando, a ti te lavaron el cerebro, y le contesté bien que lo necesitaba. Nada más que tú pregúntate, le volví a decir a esta persona, a ti quién te lo lavó. Gracias a Dios que a mí me lo lavó él y me lo sigue lavando el Señor con la Biblia. Ciñe tus lomos es, decídete. Hoy que Dios te está dando este mensaje, decídete hoy a quién quieres servir. Ya no la hagas de tos. Ya deja de decir, pues el cristianismo es solamente ir a la iglesia, como antes iba como a la iglesia romana, y me siento y me paro, huele incienso, y de lunes a viernes me porto como el anticristo, y el domingo santo, santo, Señor omnipotente. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo les diré, ¿a mí? ¿A mí? ¿Qué? ¿A mí me estás hablando? ¿A mí? Sí, Señor. ¿Señor? Sí, Señor. ¿A mí, Señor? ¿Será el señor Díaz o el señor Juárez? ¿Por qué me dice Señor, Señor, si no haces, si no actúas, si no vives, si no practicas lo que te he dejado, para que no solamente las ideas revolucionen tu mente, sino que, escúchame, cuando yo acepto una idea de Dios de la Biblia, por ejemplo, la moral, y acepto que yo debo ser una persona moral, escúchame, y practico la moral, esa convicción que yo tengo se fortalece. Pero si solamente soy intelectual, no, la Biblia dice no adulterarás, es verdad, pero yo lo hago, entonces comienzo a desintegrar mi personalidad. Y es interesante que la psicología le llame esquizofrenia a un problema que se llama desórdenes de la personalidad. Dicen algunos psicólogos que hay hasta personas que tienen 4 o 5 personalidades. En el trabajo son de una forma, con la señora son ogros o caimanes, con los hijos son hipócritas, con los amigos, ¿qué hubo mi compadre, verdad? Con la esposa vieja fea, métase a la casa, con los niños los patean, y con la familia otra cara, y así tienen una cara diferente a todos los lugares donde van. ¿Por qué estas personas actúan? ¿Por qué no podemos ser íntegros? Que significa ser igual en el metro, ser igual en mi motocicleta, ser igual en la ruta 100, ser igual en el cine, ser igual en la cafetería, ser igual en la iglesia, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Dios anhela que presentemos un solo frente. Presentar 2 frentes, la Biblia le llama hipócrates, de donde viene la palabra hipocresía, que significa disfrazarte. Y Dios odia la hipocresía. Dios odia que no seamos genuinos. Que llegues, ¿cómo está, hermano? Y aquí traes un sable Conan por detrás y nomás se voltea y le... ¡Ay, qué bonito vestido, hermana, trae usted! Parece china poblana. Pastor, qué gusto de verlo. Y en la tarde, hablando de los líderes, hablando de los pastores. Este tipo de actitudes demuestran que no estás integrado, que lo que dices no lo practicas y no lo haces y te comienzas a desintegrar o a perder tu personalidad. Y dice en Santiago 1 que el hombre de doble personalidad es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra ánimo es la palabra psuke en el griego, que es alma, el hombre de doble alma. 1000 años antes de Freud, la Biblia nos hablaba que una persona no integrada en su personalidad y que actúa de forma doble o triple es una persona inestable emocionalmente. Y dice aquí en Nahum, ¿verdad? Refuerza mucho tu poder. Ahora, ¿con qué propósito se nos dice guardar la mente, la fortaleza?
vigilar el camino, decidirnos y reforzar nuestro poder, que dice en Efesios, fortaleceos en la fuerza del Señor. El versículo 2 y el versículo 3 nos lo dicen. El versículo 2 dice, porque Jehová restaurará la gloria. O sea que, si yo no hago estas cosas, ¿cuál es la gloria de nosotros? El Shekinah, la presencia del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 6, 19. Esa gloria que tenemos dentro de nosotros como cristianos, esa gloria que es el Espíritu Santo, si yo no hago estas cosas, la comienzo a aplastar. Y aplastar, y aplastar. Y el Nuevo Testamento usa dos pasajes, Efesios 5 y 1 Tesalonicenses 5. En Efesios 5 dice, no contristéis al Espíritu Santo, y en 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. El cristiano puede a esa gloria, número uno, causarle dolor. Significa contristar. Tu pecado y tu vida inmoral, tu vida deshonesta, le causa dolor a esa gloria que tienes dentro de ti. Y esta es la razón por la cual estás tan enojón, tan irritable, tan válete gorro. Donde comienza ya todo, ya no te interesa. Comienzas ya, para ti es igual cualquier cosa. El desánimo. Todos estos son síntomas de que dentro de ti esa gloria se está apagando. Y apagar significa reducir dentro de ti tu fuerza del testimonio a tu alrededor. Si yo guardo mi fortaleza, vigilo mi camino, me decido y me refuerzo, Dios va a volver esa gloria que ya estaba en esta mañana aplastada, te va a volver a levantar. Y mira lo que pasa. Bueno, qué tontos somos, ¿verdad? De escoger siempre el pecado. Cuando Dios restaura la gloria, y significa que comienza otra vez a devolverte la fuerza, el poder, el ánimo que necesitamos para vivir, vas a comenzar a ver todo color de rosa. Y estaremos angustiados en todo, pero no nos vamos a sentir nunca atribulados y angustiados. Vamos a estar rodeados de problemas, pero no desesperados. Perseguidos, pero nunca nos vamos a sentir solos ni desamparados. Caeremos, pero no estaremos destruidos. 2 Corintios 4, del 8 al 9. Esto es restaurar la gloria. Vivir cerca de Dios y vivir en la santidad es vivir seguro, confiado, tranquilo, tarareando. El Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Dice el Salmo 112, el justo recibirá malas noticias, pero su corazón estará firme, confiado en el Señor. No significa que no va a haber malas noticias. Estamos llenos de malas noticias. Nada más ve la televisión y los periódicos. Pero estas noticias y esta podredumbre del mundo y esta corrupción de nuestra vida, esta inmoralidad, no va a afectar nuestra vida interior. Porque hemos levantado un castillo entre nosotros. Y solo esos, como dice en Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos. Durante el anticristo, los cristianos que van a aguantar no comprar en Oxxo, ni comprar en Gigante, ni en el mercado, y que si no traes el sello del anticristo no vas a poder comprar, van a tener que enfrentarse a un mundo donde ahorita no se compara. Si ahorita las presiones de los amigos no los aguantas, imagínate cuando el mundo entero esté contra nosotros. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, los obedientes. Necesitamos la obediencia para soportar y ser fortalecidos y enfrentarnos al mundo. El mundo que colgó a Cristo hace 2000 años es el mundo que a ti y a mí nos va a perseguir. ¿Y cuál es nuestra misión? Ir en contra de la marea. Ir en contra de las olas de inmoralidad, ir en contra de todo lo que el mundo quiere a nosotros. O sea, hagan de cuenta que es como una oleada, así como un maremoto, que se viene, y la presión es esto. La presión hace que te hagas así. Y hay cristianos que ya están así. Ya están así. Ya, para que, hermano, ore por mí, sáqueme este chamuco, hermano. ¿Qué chamuco, ni qué nada, ni qué? Ese es el efecto del mundo, o sea, el cine, todo nos arrincona y nos hace llegar a aceptar
que el mundo es exactamente como ellos quieren que nosotros seamos como ellos y convertirnos como ellos. Y dice Jeremías, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿Quién va a ser el que nos va a dar esa fuerza para estar, como dice aquí 3 veces en Efesios, firmes? Firmes es estar parado sin caerte. Y es la posición de un soldado. Vienen los vientos, y no te caes. Si vienen las lluvias, y no te caes. Si vienen los ríos por debajo, y te atacan y por todos lados, y tú estás firme como una palmera. Las palmeras son los únicos árboles que no pueden jamás ser desarraigados, porque son los árboles, no sé si están clasificados dentro de la arbolaria, pero son los que más grandes raíces tienen de todos los árboles. Entonces, mientras más raíces tengamos, más aguantamos la presión. Y escúcheme, la presión va a multiplicarse en el siglo XXI. Pobres de nuestros hijos, ¿a qué mundo tan inmoral se están enfrentando? Ahí tienes Big Brother en tu casa a las 6 de la tarde con niños menores de edad. Debería darte vergüenza. Insultas a tu esposa y le dices groserías enfrente de tus hijos, debería de darte vergüenza. O hacemos firme nuestra vocación y elección, o no vamos a entender. Para terminar, dice Nahum, capítulo 2, versículo 2, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Hijos míos, dice el Señor en la Biblia, guarden su fortaleza. Ha hecho durante 6 meses pegarse al pecho y es todo lo que necesita para mientras sigue dormidito y comienza a abrir los ojos y comienza a darse cuenta ya quién es la mamá y ya después comienza con el jamoncito y picadillos y cosas más sólidas. Ese niño lo único que lo sostuvo fue la leche de la mamá, mientras pasaba un tiempo se fortalecía y despertaba y cobraba conciencia que ha llegado a un mundo físico que él no conoció después de estar 9 meses flotando en el líquido amniótico en la matriz de su madre. Y es exactamente lo mismo con los cristianos recién nacidos. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un cristiano que se acaba de convertir no necesita más que leer, que no importa el niño, cuando toma la leche el niño dice, no me sabe bien, me sabe amarga. ¿De qué está hecha? Químicamente, ¿qué está compuesta, mamá? Un bebé no hace nada, entonces preguntas ridículas, él nomás agarra y chupa y jala, ¿verdad? Así tú tienes que leer la Biblia y darte cuenta que después de 6 meses, 1 año de estar leyendo la Biblia, comienzas a abrir los ojos y a darte cuenta que todo lo que la Biblia dice es real. El diablo es real. Los espíritus son reales. La mentira es real. La inmoralidad es real. El pecado es real. Jesús fue real. Él murió en la cruz y murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y fue resucitado. Y comienzas a darte cuenta que todo es real y descubres que realmente la verdad existe. Y que es una verdad objetiva y absoluta para todos los tiempos, para todas las culturas, para todas las personas, para todas las edades. Si no hubiera una verdad absoluta para todos los tiempos, imagínense nada más, es que la cultura de los africanos les dice que pueden matar, los caníbales que pueden comerse a las personas, los homosexuales que pueden hacer esto, Hitler que pudo matar porque eran ratones los judíos. Si no tuviéramos nosotros un patrón absoluto de la verdad, cada quien tendría, repito, su verdad, que es lo que enseñan en las universidades. Yo tengo guardado el folleto de bienvenida que dieron en la Universidad de Harvard hace 3 años. En algún mensaje lo leí. Y al llegar a Harvard, que es una de las universidades más prestigiadas del mundo entero, en esta bienvenida, la bajamos de internet, dice el director de la escuela: alumnos, sean bienvenidos todos. Es el primer día de clases, a todas las facultades, ahí en el principal salón de Harvard. Quiero decirles, ¿verdad?, que en esta universidad todos respetamos las ideas de todos, nadie se meta, si tú eres musulmán, sigue musulmán, si tú eres católico, católico, si tú eres hindú, etcétera, etcétera, no hay absolutamente, si tú quieres ser homosexual, eres homosexual, aquí venimos solamente a alimentarles el intelecto. Cada quien puede pensar y tener la idea que tenga, porque la verdad
absoluta no existe. No queremos pleitos ni fricciones entre ustedes. Sean tolerantes ante las realidades de las verdades relativas. Miren ustedes el lenguaje que usaron. Sean tolerantes. Y por eso cuando el cristiano debate públicamente y dices a una persona, no, así no es, te dicen intolerante. El otro día sacaron un artículo de Hollywood donde decían los directores de cine actuales de Hollywood, no hay cosa que más nos amargue la vida que encontrarnos esas personas que aman cristianas y que se crean exclusivas de Dios. El mundo no soporta que le digas, hay una luz y hay una verdad, y tu vida está en tinieblas. El mundo no soporta eso. Por eso crucificaron a Jesucristo. Muy bien, para que podamos comenzar a adentrarnos en este pasaje, es interesante, lo vimos de una forma breve en el versículo 10, Efesios 6:10, que lo primero o las primeras cosas que nos introducen a la guerra espiritual son estas palabras en el versículo 10, tal vez demasiado profundas y vamos a gastar un poco de tiempo porque vale la pena en este versículo. Por lo demás, hermanos míos, y lo primero que se nos manda es fortalecernos. Se nos dice ¿en quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, el que descubrimos cuando nos convertimos, el Padre de Jesucristo, el Dios, el origen de la fuerza y de la energía del universo, de Él es el poder. Y ese poder, ¿verdad?, es la fuerza que nos va a capacitar y nos va a habilitar de poder permanecer de pie ante los ataques en este planeta del enemigo espiritual. Como lo vamos a ver, hay una palabra clave aquí que es estar firmes. Esta palabra en el griego endumaos, de donde viene la palabra dunamis, es interesante porque en Filipenses 4:13 se vuelve a usar cuando dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aquí dice que nosotros nos fortalezcamos, y en Filipenses 4:13 dice que Él es el que nos fortalece, y es la misma palabra endumano o endumaos. Un niño que se pega al pecho de la mamá, lo único que necesita es pegarse al pecho de la mamá y toda su fuerza física que va a necesitar para crecer, tiene los mismos músculos que Charles Atlas, un bebé. Tiene el mismo cerebro que Alberto Einstein. La diferencia entre un bebé en músculos y en cerebro de Charles Atlas y de Alberto Einstein es que Alberto Einstein y Charles Atlas desarrollaron esos músculos y ese cerebro. Pero es el mismo cerebro que tiene el bebé y los músculos que tiene un recién nacido. Nada más que han sido desarrollados. Entonces, ese niño, ¿qué fue lo que hizo que llegara a los 18 años de edad, a los 20 años de edad, a los 25 años de edad y fuera un atleta? Y está fuerte, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo hizo que esté sano, que se pueda casar y pueda tener una buena familia? Lo que lo hizo estar sano y fuerte es que descubrió en su juventud que no es bueno fumar, que no es bueno alcoholizarse, que el sexo no se puede usar antes de poder casarse. Y estas verdades inalineables, absolutas, hicieron que este muchacho a los 25 años sea un guerrero de Dios para luchar con 50,000 Goliaths. ¿Qué fue lo que hizo que este muchacho pudiera verdaderamente enfrentar la vida? Su educación, su filosofía y su alimentación. Somos lo que comemos físicamente. De la misma forma, amados santos, cuando venimos a la Biblia, necesitamos entender que la vida espiritual que fue creada, somos una nueva creación por Dios dentro de nosotros, necesita leche. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha ideado para que estemos conectados continuamente a su palabra. Toda mi fuerza espiritual que tengo para poder aguantar mi matrimonio, ese hijo, esa hija, esos padres, las luchas, las hipocresías políticas, las hipocresías religiosas, tantas ideas. ¿Qué es lo que me va a capacitar para enfrentarme a un mundo que nos es hostil, que nos trata de aplastar, que nos trata de desanimar, que nos trata de deprimir?
¿Qué es aquello que me va a capacitar para poder enfrentarme, además de este mundo, a alguien que es invisible y que anda atrás de mis huesitos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Fortaleceos, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, en el original, parafraseándolo, dice así: por lo demás, hermanos, saquen fuerzas del Señor, porque ustedes no tienen ningunas. Ay, hermano, ya, ¿para qué? Ya no aguanto a mi esposa. Ya, esta vida con mis padres, este trabajo, estas ideas. Y conforme pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, algo entra a tratar de saquearnos, minarnos, debilitarnos. Y esto no es repentino, esto es gradual. Poco a poco el enemigo nos comienza a debilitar. O te fortaleces o te debilitas. No hay más que de dos sopas. Y cuando comienzas a sentir que, ya no puedo, y ya no tienes el ánimo, y llegamos a la iglesia, poderoso, Dios poderoso, poderoso. ¿Qué tiene de poderoso? Poderoso, ¿qué tiene de poderoso? ¿Gloria? ¿Cuál gloria? Y comenzamos a descubrir que ya perdimos el ánimo, ya nos sentimos así, cansados, deprimidos, sin visión, ya es borroso el futuro, ya el diablo ha pintado enfrente de nosotros puros cuadros grises, ya no vemos la luz, ni distinguimos las tinieblas, ya todo es gris, es borroso, y comenzamos a caer en un círculo que se llama en los Salmos el pozo de la desesperación. Miren ustedes un versículo, hoy en la mañana mi esposa me lo compartió, Nahum, qué precioso. Busquen Nahum en el índice porque no lo van a encontrar. Al principio de su Biblia hay un índice con todos los libros de la Biblia. Nahum, está antes de Sofonías, después de Miqueas. Nahum capítulo 2. Quiero que lo lean conmigo. Nahum capítulo 2. Después de Miqueas, antes de Sofonías. Hoy en la mañana que le venía compartiendo a mi esposa de lo que iba a compartirles, ella me dio este versículo y he estado meditando desde que llegué en esta mañana en este pasaje y me impactó. Porque es precisamente el meollo de nuestra enseñanza. Dice Nahum capítulo 2. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza. 1. 2. Vigila el camino. 3. Cíñete los lomos. 4. Refuerza mucho tu poder. Nos damos cuenta que Dios en la Biblia nos alerta, nos advierte, nos amonesta que es nuestra responsabilidad. Una vez que Él ha hecho ya la obra de la salvación, me ha dado el Espíritu Santo y me ha dejado la Biblia, comenzar a guardar la fortaleza. Número 1, la fortaleza es esas murallas que antiguamente los castillos tenían, casi las hacían muy altas, para que fueran más difíciles que el enemigo aventara las catapultas y las escalara y se metiera dentro del castillo. De ahí se sacó la palabra también atalaya. Todos los castillos y las fortificaciones antiguas tenían vigilantes las 24 horas en 3 turnos, donde su única labor era ver a lo lejos si venía alguna amenaza y tocar la trompeta y avisarle al pueblo, juntarse los soldados y reforzar el ataque del castillo. Muy bien, la Biblia, usando este símil y esta figura, nos dice que en nuestra mente hay fortalezas. Por ejemplo, un homosexual tiene una fortaleza, tiene una muralla inmensa de pensamientos y de ideas que están tan arraigadas en su mente
que para que pueda derrumbarse y ser caída esa fortaleza mental y él acabar con esa idea, necesita forzosamente la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios la única que puede derribar las fortalezas mentales de nuestras ideas? Ahora, muy bien, llegamos a la Biblia, somos cristianos. ¿Qué es la vida cristiana? Comenzar a derrumbar las ideas, esas fortalezas mentales que nos enseñaron y que formaron parte de nuestra filosofía y de nuestra conducta anterior y comenzar a levantar murallas nuevas. Fortalezas nuevas. Escucha, cada versículo de la Biblia que memorizas. Cada palabra que entra de Dios es un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo. Y la persona que vive en la Biblia, memorizándola, meditándola, comienza a permear su mente y cuando el enemigo venga, lo vamos a ver en las próximas clases, con sus flechas, con sus dardos, ¿contra qué se va a estrellar? Contra ideas más fuertes que las que provienen del mundo. Y voy a resistir. Una muchacha que ya tiene una fortaleza moral en su vida y que ha dicho, yo no voy a dejar manosearme, ni tentarme, ni tocarme por ningún patán roto quintopatiero. Antes de que yo me case, esa muchacha cuando venga el ataque y los dardos del fuego del maligno y las amigas, tiene una fortaleza que ella ha construido a través de fortalecer su vida espiritual tan grande que va a resistir. Y el día de su boda le va a decir a su esposo, aquí está mi cuerpo, es tuyo, tú eres el primer hombre a quien se lo entrego. Esta filosofía de la virginidad ahora es una burla. Ahora tú dices esto a una persona y se burlan de ti. Ay, no me digas que eres virgen. Así dicen en la televisión. Se burlan de las virtudes morales. Pero prohíben que entren menores de 18 a la película La Pasión de Cristo. Y a las 6 de la tarde en Big Brother se andan encuerando ya todos. Qué alrevesado está el mundo. Como les dije, Big Brother es un programa para retrasados mentales. Solamente una gente así, imagínate nada más, ¿qué puede haber en los pensamientos de una persona que ve esos programas para creer que puede eso alimentar, divertirse? O sea, ¿qué no puede en ese momento tomar la Biblia o leer otro mejor libro o irse mejor a correr o meterse a un gimnasio o ir a correr en lugar de ver esas cosas que entran y ensucian nuestra mente y derriban los ladrillos de las fortalezas morales que hemos comenzado a levantar? Tú ves una película pornográfica y esa película, ¿cuál es el efecto? Va a entrar a tu mente. ¿Y qué va a hacer esa película? Va a derribar tus fortalezas que ya tenías durante 4 días o 6 días o 3 semanas o un mes y va a comenzar a minimizar otra vez tu moral. Y después vas a comenzar a pensar y decir, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con mi esposa o con mi novio o con mi novia? Ya cediste y la fortaleza se ha levantado del enemigo en tus pensamientos otra vez. Estamos en una guerra de ideas. Y Dios nos deja a nosotros la alternativa, la opción de que nosotros decidamos qué queremos pensar. ¿A quién le quieres creer? ¿Qué películas? Mi esposa y yo esta semana escogemos ya, pero así con pinza las películas, ¿no? Y entramos en una película y comienza algo, ¿verdad? Inmediatamente nos paramos y nos salimos del cine. Esto, Dios nos dice, sálganse. No, ¿por qué no voy a quedar a ver esas cochinadas? ¿Por qué? Mi mente, la Biblia dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, en lugar de dejar seducirme por esas ideas y por esas películas y por esos retratos y por esas imágenes que entran y van a quedarse, escuchen, nuestra mente es una cámara fotográfica por el amor de Dios. Lo que tú ves se te queda en la mente, se te queda ahí como impreso, como una fotografía que hayas tomado. Dime cuántos días vas a tardar para sacar esas imágenes de tu mente. ¿Cuántos días te van a atormentar esas imágenes pornográficas en tu mente? Esas ideas, ¿cuánto tiempo van a orillarte a que acabes como la mayor parte de los pederastas?
y de los que violan niños y de los que hasta sus hijas las violan y violan a las mujeres como en Ciudad Juárez y actos sexuales y todo porque no hay ningún asesino degenerado sexual que no haya comenzado con la pornografía. Ninguno. Ted Bundy, el más grande asesino de mujeres en California que lo metieron a la pena de muerte, confesó que desde los 12 años comenzó a ser adicto a la pornografía. La pornografía te hace adúltero. Pierdes el amor de tu esposa. Crees que puedes tener relaciones y placeres con otras mujeres. Comienzas a abandonar el tesoro y la santidad del matrimonio. Y la Biblia dice, honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, sin suciedad. Pero los adúlteros y fornicarios, Dios los juzgará. Dice aquí en Nahum, guarda la fortaleza, vigila el camino. Es lo que estamos hablando. Vigilemos dónde van nuestros pasos. Vigila dónde te metes. El otro día a nuestra hijita de 13 años, Natalia, las amigas de ahorita de tercero, cuarto, secundario, perdón, de primero y secundaria, oye, que va a un concierto, que por aquí, por allá, no vas. ¿Por qué? Por esto, y comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que tenemos que comenzar ya a nuestros hijos, a nosotros vigilarlos. Ellos no tienen la capacidad para saber en dónde se meten. Ellos son jalados por los amigos. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres, investigar qué tipo de concierto, qué música va a estar ahí, qué ambiente va a haber. ¿Va a haber alcohol? ¿No va a haber alcohol? ¿En dónde va a ser? ¿Va a ser en la capilla? ¿O va a ser en una iglesia cristiana? ¿O va a ser, verdad, en Avándaro? Entonces, si son menores de edad, nosotros somos responsables. Ya si tu hija de 18 años, pues me voy, no, pues ya te vas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Que en ese momento ya tú eres el responsable. Pero nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos. Tenemos que vigilar sus caminos. Ahora, si no vigilo a los míos, y me meto a cualquier película, veo cualquier programa y hago cualquier cosa, ¿cómo puedo entonces yo decirle a una persona, ese camino es malo, cuando mis propios caminos no están vigilados y yo mismo estoy siendo guía de ciegos? Dice en tercer lugar, ciñes los lomos. La palabra ceñir significa en el hebreo decidir o hacer firme. En otras palabras, decídete ya en esta hora. Cada vez que Dios me da un mensaje para predicar, le digo, Padre Santo, hoy hay personas a quienes este mensaje que tú me has dado es especialmente para ellos. Y tú les vas a hablar hoy precisamente porque tal vez para muchos sea el último día que tú les hablaste. Entonces tenemos cuidado, ¿verdad?, de qué trapeador nos metemos a el cerebro para tratar de limpiarnos estos pensamientos. Llegamos a la Biblia. Y entonces en Colosenses 2:8 el apóstol Pablo escribió, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías. Al llegar a la Biblia y el cristiano comenzar a cobrar conciencia que pensamos mal, las decisiones que tomamos son el resultado de pensamientos y de ideas equivocadas. Si tú vas a una computadora y le buscas el programa de Word, por ejemplo, el de palabra, y no está metido, la computadora no te puede dar ningún programa que no se le haya anteriormente introducido. Entonces la computadora puede tener 10 o 8 programas que alguien se los metió. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que tú funcionas, tú reflejas en tu vida los programas que recibiste desde tu infancia y yo también. Si eres una persona liberal, no, la dolchevita, a mí no, Dios, es porque alguien te convenció que la inmoralidad existe y que las verdades no son absolutas, que todo es un relativismo y que tú puedes hacer lo que te da la gana y que nadie puede juzgar qué es bueno y qué es malo. Por eso eres una persona inmoral. Entonces, tú y yo funcionamos, hacemos lo que hacemos por lo que somos. No somos por lo que hacemos. Por eso es tan importante el ser para poder hacer. Y tenemos que cambiar el ser para poder hacer y funcionar adecuadamente. Entonces dice en Colosenses, la Biblia, al entrar inmediatamente a conocer la mente de Dios, Dios inmediatamente nos manda un programa que podemos ser engañados por ideas o sistemas de pensamientos y huecas sutilezas
según las tradiciones de los hombres. Tengo que tener cuidado, ese software, esa idea, esa teoría que me están tratando de meter en la escuela, en la prepa, en la secundaria, ¿de dónde vino? Pues que venimos del chango. ¿De dónde vino esa teoría? De Carlos Darwin. En la práctica, en la praxis no está demostrada científicamente. La misma genética, los aminoácidos que son los ladrillos de la vida, las leyes de la biología contradicen totalmente la teoría de la evolución. Pero como los seres humanos no pueden por sí mismos, por sus métodos investigadores científicos, ni por sus proposiciones filosóficas, nadie puede saber cómo comenzó la Tierra, cómo comenzó el ser humano y cómo va a terminar. Entonces el ser humano inventa, especula, hipotetiza, filosofa. Y por eso estamos llenos, ¿verdad?, de que pues hay agua en Marte, ahora descubrieron que no era agua. Y que venimos del chango, ahora descubrieron científicamente que no venimos del chango. Que la Tierra tiene 15 billones de años, ¿de dónde sacaron los 15 billones de años? Pregúntale a tu maestro que de dónde lo sacaron. De un taco de marihuana. ¿De dónde sacaron todas esas cosas? Son puras proposiciones filosóficas. Es que hay el potasio y argón, la radioactividad y el carbono 14, métodos científicos para tratar de investigar o datar la antigüedad de la Tierra. Todos estos métodos supuestamente científicos, de los 96 métodos que existen, los más cercanos son el potasio y argón, la radioactividad y el carbono 14, se han equivocado con más de 20 billones de años. Estamos en un mundo nada más de ideas. Y entra al escenario mundial un ser humano bajado del cielo. Y la primer palabra que ese ser humano que baja del cielo pronuncia al llegar a este planeta es arrepentíos. Qué interesante que esta palabra es la palabra metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Jesús baja a la tierra para decirnos, en primer lugar, a todos, si ustedes no cambian su manera de pensar, si no entienden que su manera de pensar es equivocada y que han sido programados equivocadamente, no entrarán al reino de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo cambiar mi manera de pensar? El día que conozcan la verdad os hará libres. Señor, pero ¿cuál es la verdad? Porque Immanuel Kant dijo, ¿verdad?, que todo estaba basado en una suposición en la que no se podía determinar una verdad filosófica. Carlos Sagan, el astrónomo que murió hace pocos años, el astrónomo del siglo XX, dijo que nada es absolutamente más que lo que ves y nada puede cambiar más que aquello que puedes tú, a través del fenómeno, la materia, llevar a cabo. Entonces comienzo a estudiar a Kant, comienzo a estudiar a Platón, comienzo a estudiar a Carlos Sagan y me doy cuenta que estamos sumergidos en un mar de ideas y la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Y si hay una respuesta en el siglo XXI en todas las universidades y de todos los maestros, y la respuesta es, nadie tiene la verdad, todas son relativas. ¡Qué tremenda forma irracional a la que el ser humano se hundió! Profesando ser sabios, nos convertimos en necios. No hay una sola universidad en el mundo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, en el mundo entero, en la que no se enseñe que las verdades son relativas. Esta es la razón por la cual se levantan como un ejemplo, ¿verdad?, un grupo de personas que son hombres y se miran en el espejo y tienen órganos reproductores masculinos y dicen que no, que son nenas y que son gays. Y escuchen, y llegan a aceptar el programa, porque todo está en la mente, llegan a creer ese programa, aunque en el espejo le está diciendo la realidad física de que no son mujeres, comienzan a creer que son mujeres, comienzan a comportarse como mujeres, porque algo descompuso totalmente su disco duro. Y es a lo que vino Jesucristo, a sacar esos programas que nos han descompuesto, nos han hecho tener una percepción
equivocada de la vida, nos han hecho actuar de una forma equivocada y nos han situado en una posición más baja que la de los mismos animales. Ahora, esa verdad es bien interesante, porque cuando vamos a Efesios, la primera parte de la armadura cristiana es la verdad en el versículo 14. Ahora que somos cristianos y que comenzamos a entender que el proceso de cambiar nuestra manera de pensar, el proceso gradual en el cual mis ideas que me metieron mis maestros, mis papás, mis amigos, mis compañeros, tienen que comenzar a salir, y van a salir en la proporción en la que la luz entre a mi mente. Mientras más luz entra de la Biblia a mi mente, las tinieblas salen más rápido, porque el único instrumento para cambiar mis ideas es la Biblia. No existe, tú puedes leer libros cristianos y qué bueno que leas libros cristianos, pero la Biblia no solamente es una obra literaria en la que nos acercamos y nos da información intelectual, sino que la Biblia dice, por ejemplo en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, este libro, dice Dios, que es el autor, que contiene este libro, no en la tinta ni en el papel, sino que la palabra que es hablada y leída y llegada a mi espíritu, me alimenta mi vida espiritual interior. Así como un ser humano desde que nace ha sido creado dependiente de Dios para que se pegue al pecho de la mamá. Un recién nacido no necesita nada más que nada más chupa y duerme, chupa y duerme. Ese es un mundo por 6, 8 meses aproximadamente. Y en el pecho de la mamá, en la leche de la mamá, Dios ha puesto todos los anticuerpos, todas las vitaminas, todas las defensas que ese niño va a necesitar físicamente para enfrentarse a un mundo bacteriano, microbiano y virulento a los 8 meses, 10 años de edad. Un niño que ha crecido con la leche de la mamá, el primer año por lo menos que la mamá le dé 1 año de leche, ese niño les va a ahorrar a los papás cientos de sufrimientos de cuentas médicas y de visitas al hospital, porque si algo protege a los bebés contra las enfermedades es la leche materna, no la leche Lala, ni las leches de polvo, ni las mezclas y las químicas hechas, inventadas por los hombres. Nadie puede sustituir la leche de la mamá. Entonces, ese niño